hoy nos vamos a sumir en un mundo que tal vez parezca mágico. Ese mundo es el mundo del stick y de su mayor y primer intérprete argentino, el músico Guillermo Sides, que hace un tiempo ya no vive aquí sino en España. Para quien no lo supiera, el stick es un instrumento que mezcla un bajo con una guitarra, que se toca como un piano, pero además percutiendo, por lo cual resume 4 instrumentos básicos: piano, percusión, guitarra y bajo. Todo esto que suena es el stick de Guillermo Sides, que aprovechando el verano nuestro está de gira por Argentina. Y de verdad es de esos que pueden decir con orgullo: yo toqué con todos, yo hice giras por el mundo. Guillermo, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por la visita al programa. Carlos, me encanta estar acá y sí, el afortunado soy yo. Y venís no solo con lo que nosotros podemos pasar acá, sino con tu stick preparado, ¿no? Qué cosa rara y hermosa. Vos fuiste el introductor del stick en la Argentina. Me tocó serlo, básicamente porque empecé a tocarlo por los 90 y los mismos conciertos llevaban también la curiosidad de otros músicos. En fin, me tocó hacer un poco de escuela y iba aprendiendo a la par que iba enseñando. Era un poco así porque era muy novedoso el instrumento, lo sigue siendo al día de hoy. Es un instrumento que fue inventado hace 40 años. Más o menos, sí. Para el mundo de la música es relativamente poco. Lo inventó un californiano que se llama Emmett Chapman en el garage de su casa, y hasta hace poco siguió trabajando en el garage de su casa. Chapman es el que dijo que cuando te escuchó tocar a vos, que entendía por qué había inventado el instrumento. Fueron unas palabras maravillosas porque, digamos, yo, claro, para un músico del sur del mundo, descubrir un instrumento y aprenderlo de forma autodidacta, como me tocó, y cuando le envié los primeros demos a Emmett, le gustó mucho el trabajo, y de hecho cuando salió el disco lo incluían en los sticks como una forma de lo que se podía hacer con el instrumento, ¿no? Un honor para mí. Hablé de piano y en realidad es sintetizadores, ¿no? En realidad es imagina una guitarra que se cuelga en diagonal, sí, una guitarra eléctrica sin el cuerpo de la guitarra, que tiene 10 cuerdas, pero de bajo y de guitarra, pero no se toca como una guitarra, sino que se toca como un piano. Imaginen ahora tocando el piano a 2 manos, bueno, esas 2 manos sobre la guitarra. Ese es el concepto del instrumento. Esto es un instrumento que es una extensión de la guitarra, pero se toca con un concepto de piano. Ese es el gran invento en realidad. Claro, y dispara una sensación. Estamos escuchándote ahora. Sí, así suena. Digamos. Mi madre, todo esto suena así sí, en vivo. Digamos, ahora, si paramos lo que tenemos grabado, Daniel Oliveros en la operación técnica, y pasamos a vos a tocar. Bueno, ahora en vivo acá. Lo que traje hoy aquí es una versión acústica del stick, sí. Es un sonido mucho más. Es un sonido muy especial porque es más guitarrístico, sí, acústico. Es el espíritu mismo del stick, es este sonido. Sí, así empieza. Lo que pasa es que eso, como es un instrumento de las guitarras eléctricas, se puede llevar a escenarios con sonidos, con procesadores y todo lo que un guitarrista pudiera usar, ¿no? Bien, has tocado muchísimo con estrellas del rock sinfónico. Es como si maridara bien el sonido del stick o de tu stick con el rock sinfónico o el rock progresivo. Sí, en algún momento abrí muchos conciertos. Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo. Sí, Emerson, Lake and Palmer, Roger Hodgson, Rick Wakeman, Jethro Tull, Fish. Viajé a Inglaterra y toqué allá también abriendo sus conciertos. Fue no sé, en algún momento fue como un furor. Eres nuestro, ¿no? ¿Y por qué pensás que pasó eso? ¿Por la amplitud del oído? Yo creo que en algún punto
viste, cuando te pasan muchas cosas de golpe, como me pasaron a mí en todos estos años, hay que absorber todo eso, porque me pasaron muchas cosas muy bonitas. Y yo creo que en algún momento simpatizaban con un músico que estaba solo en un escenario, tocando un instrumento que nadie conocía, haciendo una música que no era especialmente clasificable. Y yo creo que ese atrevimiento, que es argentino en realidad, no es un atrevimiento nuestro, ellos lo vieron como algo que les gustaba. Entonces me decían, sí, abrí. Y yo le decía, pero ¿no te molesta? No, tocá todo lo que quieras. Y tocaba yo. Claro, delante de un estadio o de un teatro repleto. Sí, como en Roger Holmes hicimos 10 conciertos fueron 50.000 personas en 10 conciertos por Sudamérica. Fue muy importante eso para mí, ¿no? Para mi carrera. Y si tuvieras que hacer no una demostración, pero algo para que las amigas, amigos, les amigues que escuchen la radio ahora digan mi madre. Mira, esta es una versión de Chick Corea que se llama precisamente Spain y que dice así. Te dijeron alguna vez sos un monstruo, ¿no? Vos sabés que sos un monstruo. No, yo como una vez vi una entrevista a Paco de Lucía, sí, y me encantó una frase que dijo que es: yo soy un trabajador especializado, dijo él. Claro. Yo me siento no como Paco, sino un trabajador especializado, alguien que se especializó en un instrumento y trata de hacerlo lo mejor posible cada día. Es posible que Paco de Lucía haya sido el mejor guitarrista y guitarrista acústico de todos los tiempos, de cualquier género musical, aunque tocaba un género, el flamenco, el nuevo flamenco, digamos, y alrededores. Pero yo una vez lo entrevisté, estuve charlando, tomando vino y comiendo quesos en el Hotel Panamericano con él, y hablando de esto, de cómo se sentía él decía, mira, yo cuando vuelvo a mi pueblo soy uno más entre los guitarristas y encima me cargan y me dicen que toco para los payos. Yo no soy tan bueno, ustedes me creen tan bueno. Yo creo que hacía un papel al respecto, porque vos debés saber que lo que vos haces lo hacen pocos músicos en el mundo, y no porque haya pocos estiquistas, sino porque hay pocos que llegan a un nivel técnico tan alto como el tuyo. Cuando uno toca, a mí me pasaba en estas giras, esto es una gira de casi 30 conciertos, hay noches que ocurre esa magia, pero es una cosa privada en un escenario, ¿sí? Los músicos a veces nos conectamos con el instrumento y algo ocurre que decís, hoy sí, hoy me gusté, hoy estuve bien. Claro. ¿Sí? Hay otras veces que el público, creo que no sé si nota esa diferencia, pero hay otras veces que la gente, yo veo que viene la gente y le gusta el concierto y quizás yo no esté tan feliz como me hubiera gustado estar esa noche. Yo creo que los músicos nos exigimos mucho, demasiado, ¿sí? Y me pasó a mí con el error, por ejemplo. Durante varios años en esta búsqueda de la perfección hice conciertos sin ni un error de principio a fin, ¿no? Y decía, bueno, y en el concierto siguiente me
equivoqué una nota en el tema tal. Y un día dije, no, es demasiado, me voy a equivocar. Quiero equivocarme porque al equivocarme me humanicé. Hay que aprender a convivir con el error. Exacto, me hice humano y empecé a relajarme y disfrutar del error cuando ocurre, ¿sí? Y a aprender del error, ¿sí? Y a asumirlo como parte de nuestra humanidad. O sea, eso creo que a mí me cambió mi perspectiva desde el escenario. Claro, vos tocás a una velocidad y tenés una capacidad de digitación, digamos, un virtuosismo que a veces te puede llevar a equivocarte más fácil que alguien que toca mucho más lento, ¿no? Cuando sos concertista, como es mi caso, que estás dando conciertos, para mí todo eso es normal. Yo me doy cuenta de esto que decís vos cuando toco con otros músicos. Digo, qué relax. Somos tres en el escenario. Claro, es lindo que además vos te reivindicás y de alguna manera pedís ser considerado un concertista de stick, no un tipo que toca el stick solamente. Tuve que asumir ser un concertista cuando empecé a transpirar en el escenario y tener todas las miradas sobre mí. Es bastante duro tocar solo. Es duro porque es mucha presión, hay una psicología que tenés que llevar adelante, hay una emoción que tenés que mantener, son muchas cosas en el aire que tenés que ir manteniendo, además del control del sonido, son muchas cosas. Entonces, creo que la palabra concertista viene desde ahí, desde tener la percepción del concierto entero, ¿no? Y me forjé en eso. Por eso lo de trabajador especializado viene de ahí. Sí, claro, sos realmente un trabajador especializado. Los años en España, ¿cuántos son ya? Y ya son 20 años por lo menos vividos allá, y viniendo aquí cada 3, 4 años hago estas giras silenciosas, eternas, de 30, 40 conciertos. Me canso mucho, pero disfruto muchísimo también. Claro, y influyeron en tu música. Empezaste tocando un tema llamado España, de Chick Corea. Influyeron de alguna forma, sí, porque toqué con muchos músicos flamencos y hay mucha influencia que quieras o no se te va pegando, pero también me obligó a mí a rescatar cosas mías de mi país, cosas de mi origen, ¿sí? Por ejemplo, mira, te voy a hacer una versión aunque sea un cachito, no quiero abusar mucho. No, nosotros estamos abusando de vos, ¿eh? Esto es una versión de Piazzolla que yo adapté para Stick y que dice así, mira.
Eso decís muy suelto de cuerpo, como si no supieras que lo que haces es complejísimo, ¿no? Que vos mismo te exigís un montonazo para llegar al puerto al que llegás, que digo, poca gente llega a ese puerto, ¿eh? Te agradezco. Yo, dentro de mi cabeza, para mí la música es como imágenes, van pasando como una película, cada acorde, cada momento y cada circunstancia. Lo veo como imágenes, ¿sí? Como si fuera una película, realmente pasan delante de mis ojos. No sé si es raro esto que digo, pero así veo la música. Claro, y esa película que pasa delante de tus ojos, siempre es bueno charlar esto con los músicos, porque la música está afuera. Bueno, yo toco para mí, toco para mi película interna. O sea, realmente cada vez que hago esta canción tengo cada posición y momentos de la canción representan cosas, ¿sí? Adiós Nonino especialmente tiene que ver con mi padre. Hay un momento al final que va lento y después empieza a ir más rápido, ¿viste? Es llegar a la vejez y de pronto incluso trascender la vejez y avanzar hacia adelante. Todo eso no lo pienso como lo digo, pero representa eso para mí, ¿sí? Entonces lo toco así. Digo, acá es cuando el tipo sale para adelante después de asumir la vejez, ¿no? Claro, y vos sabés que Adiós Nonino fue una creación de Piazzolla después de la muerte de su padre, cuando él vivía en Nueva York, y le pidió a su familia un rato y se encerró y después salió con la matriz del tema listo. Piazzolla murió en el mismo año en que vos grabaste tu primer disco, posiblemente, creo que en 1992. Lo que uno puede decir, interpretando el mensaje de Piazzolla en el tiempo, es que si Piazzolla te hubiera escuchado tocar a Adiós Nonino, no solo hubieses sentido una satisfacción especial, sino que hubiese dicho, yo quiero un tipo que toque así en mi grupo. Qué honor. Claro. Sí, he tocado delante de muchos tangueros y siempre esta versión fue aceptada. Es curioso porque a veces, claro, tocas en un entorno de tango y dices, bueno, aquí me matan, ¿viste? Pero siempre tuve mucha suerte con esta versión, o no sé, algo. Yo creo que la gente simpatiza con ese atrevimiento, ¿no? Por lo menos en mi caso, todas las versiones que yo hago son mías ya. O sea, son mías en el sentido de que las hago realmente mías. Digo, bueno, no sé, este es mi Piazzolla. Yo sé que los derechos le pertenecen, pero lo interiorizo tanto que ya deja de ser, porque lo toco con cada nota representan cosas en ese sentido, ¿no? Bien, como si estuviéramos en un concierto tuyo, ojalá que pudiéramos. ¿Cuál es el próximo? Estamos en la mitad de la gira. Vamos a pasar este 6 de diciembre en Café Berlín a las 20:30. Va a haber muchos invitados, porque cada vez que vengo a Buenos Aires, yo estoy acá con Felipe, que está organizándolo, digo, Felipe, que vengan todos, por favor. 6 de diciembre en el Café Berlín, va a estar Oscar Kramer, Bruno Arias, va a pasar Androlo Micucci, va a estar un estiquista de Corrientes que vamos a hacer música correntina, un estiquista de Patagonia que se llama Gustavo Menéndez, hay un baterista de La Plata, Seba Alonso. Yo en la gira los voy recolectando. Se va a armar, digamos. Sí. Imagínate que estábamos a las 10:30 y en el Café Devoto ya comimos un platito de queso y tomamos un vino tinto. Vos ya hiciste el concierto, pero te pedimos una más y no jodemos más. Mira esto, mira.
Maestro Guillermo Sides, gracias por habernos mejorado el programa completamente. No, el agradecido soy yo. Y en medio de la gira pasar un rato por tu ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, no está nada mal. El jueves está en La Plata, después voy a Mar del Plata y la gira sigue. Venimos de Corrientes, Chaco, bueno, es larga. Es bueno que así sea también. Gracias, gracias por haber estado acá.